José José nació el 17 de febrero de 1948 en Ciudad de México. Desde temprana edad mostró un talento natural para la música, influenciado por su padre, quien era cantante, y su madre, que también apreciaba el arte. Sin embargo, fue su amor por el bolero y las baladas románticas lo que definiría su destino. A principios de los años 70, José José se lanzó al estrellato con su participación en el Festival OTI de 1970, donde su interpretación de El Triste dejó una huella imborrable en el corazón del público. La canción se convirtió en su carta de presentación, y desde ese momento, su nombre estuvo en la cima de la música latinoamericana. Las canciones de José José se caracterizaron por una voz poderosa, capaz de transmitir una enorme carga emocional. A lo largo de su carrera, logró una popularidad inmensa, especialmente con éxitos como La nave del olvido, Gavilano Paloma, y 40 y 20. Durante las décadas de los 70 y 80, José José fue el indiscutible príncipe de la canción, llevando su música por todo el mundo, desde América Latina hasta los Estados Unidos. El éxito era descomunal, múltiples premios, discos de oro, presentaciones internacionales y un público que lo adoraba. Pero en los escenarios, detrás de las luces y el aplauso, José José comenzó a enfrentar sus primeras batallas internas. Su fama le permitió acceder a una vida llena de excesos, y fue allí donde la adicción al alcohol comenzó a ganar terreno. Los años 80 fueron un período de gran éxito para José José, pero también un tiempo de profundos tormentos personales. En el escenario continuaba siendo adorado por su público, pero fuera de él, la vida del príncipe de la canción comenzaba a desmoronarse lentamente. La fama y el ajetreo de la vida de estrella de la música lo arrastraron a una espiral de excesos que, al principio, parecían ser solo una parte del juego. La música, las giras interminables y el aclamado éxito podían ser la receta para cualquier joven que deseara conquistar el mundo. Pero, en el caso de José José, esos mismos ingredientes se convirtieron en una pesada carga. En medio de los aplausos y las luces de los escenarios, José José se refugió en el alcohol. En sus primeras entrevistas, siempre sonreía con su elegancia característica, un príncipe de las canciones de amor, pero la máscara pronto comenzó a caer. El alcohol, que al principio solo parecía un medio para relajarse después de los intensos días de grabaciones y conciertos, se convirtió en una necesidad. El estrés de cumplir con su público, el peso de las expectativas y la presión de mantenerse en la cima lo empujaron a buscar consuelo en el líquido que lo adormecía, lo alejaba de sus miedos y le proporcionaba el respiro momentáneo que tanto anhelaba. Las giras continuaron, pero el cantante comenzó a llegar tarde a sus conciertos, o incluso a perderse algunos. Las presentaciones se veían empañadas por su comportamiento errático y su incapacidad para mantenerse completamente sobrio. El mismo público que lo adoraba empezaba a notar las diferencias, pero José José seguía sonriendo y cantando como si nada. A través de su música, lograba camuflar el dolor interno que lo estaba consumiendo poco a poco. La vida personal de José José también comenzó a desmoronarse bajo el peso de su adicción. En 1976, se casó con la actriz Anel Noreña, con quien tuvo 2 hijos, José Joel y Marisol. Aunque su matrimonio comenzó con mucha pasión, los años de abuso del alcohol y las constantes ausencias de José José empezaron a crear una grieta profunda en su relación. La esposa de José José, preocupada por su bienestar y el futuro de sus hijos, intentó ayudarlo en varias ocasiones. Sin embargo, la naturaleza destructiva de la adicción se lo impidió. Anel Noreña, en numerosas entrevistas, reveló la difícil situación que vivió durante aquellos años. La falta de comunicación, las constantes peleas y la negligencia emocional fueron el pan de cada día. La relación que parecía ser una historia de amor y glamour se fue convirtiendo en una pesadilla, hasta que, en 1984, el matrimonio terminó en divorcio. A pesar de la separación, José José seguía sumido en su adicción, y su vida personal se tornó aún más complicada.
La familia que tanto valoraba se desmoronaba ante sus ojos, pero él no encontraba la fuerza para detenerse. Las consecuencias de sus excesos empezaron a ser evidentes en su salud. La imagen de un hombre que una vez fue el emblema de la juventud y la belleza comenzó a perderse en el alcohol. Su voz, que antes era pura y poderosa, empezó a mostrar signos de desgaste. Los problemas respiratorios y la falta de cuidado físico hicieron que la voz de José José ya no tuviera la misma fuerza. Pero lo que más le dolía era que sentía que sus fans ya no lo miraban de la misma manera. Aunque seguía siendo un ícono de la música, sentía que su luz se iba apagando poco a poco. Con el tiempo, la presión de mantener una imagen pública perfecta se hizo insoportable. A pesar de sus problemas, José José seguía subiendo al escenario, intentando ser el mismo hombre que había conquistado a tantos, pero su interior estaba en ruinas. En sus momentos más bajos, se refugiaba en el alcohol y las fiestas creyendo que podría apagar el fuego que ardía en su pecho. Pero cada vez que la última copa se vaciaba, el vacío interior crecía aún más. Durante ese período, José José también enfrentó fuertes críticas por sus apariciones públicas erráticas y las constantes ausencias de conciertos. Los rumores sobre su salud y su comportamiento se convirtieron en una sombra que lo perseguía. Sin embargo, él no podía o no quería detenerse. En su mente, el artista debía seguir siendo el mismo para complacer a su público, sin importar el precio que tuviera que pagar. Hubo momentos en los que parecía que José José encontraría una salida de la espiral de autodestrucción. En 1987, por ejemplo, inició un tratamiento para superar su adicción y se alejó de los excesos durante un tiempo. Los fans empezaron a ver una mejoría en su salud y en su vida personal, pero la sombra del alcohol seguía acechando. En 1991, sufrió un ataque al corazón que fue un fuerte golpe para él. Los médicos le advirtieron que si no cambiaba sus hábitos, su vida estaba en grave peligro. Sin embargo, la lucha contra el alcohol era más compleja de lo que él esperaba. Aunque prometió cambiar, las recaídas fueron frecuentes. La vida de José José parecía ser una constante batalla entre la lucha por salvar su carrera y la autoindulgencia. No solo estaba luchando contra su adicción, sino también contra el paso del tiempo, la inevitable decadencia física y emocional, y la dolorosa pérdida de las relaciones familiares que más le importaban. Para 1994, el cantante ya había tenido varios ingresos hospitalarios debido a su salud deteriorada. Sin embargo, su resistencia le permitió seguir de pie, realizando conciertos aquí y allá, pero cada vez con más dificultad. El público, que había sido testigo de su brillantez, ahora comenzaba a ver a un hombre agotado, cuya vida privada se desbordaba en escándalos. Sus luchas con el alcohol, la salud y las relaciones personales ya no podían ocultarse más. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse relevante, el príncipe de la canción estaba siendo consumido por la misma oscuridad que había tratado de evitar en su juventud. El alcohol, que en algún momento le sirvió como escape, ahora era su peor enemigo, llevándose lentamente lo que quedaba de su imperio. José José era un hombre que había alcanzado la cima, pero cuya adicción lo arrastró al abismo. El legado musical seguía vivo, pero, por dentro, él ya no se reconocía. Cada caída parecía más profunda que la anterior, y aunque seguía siendo adorado por miles de fans, su vida estaba marcada por las cicatrices de su propia lucha interna. A medida que los años avanzaban, la figura de José José continuaba siendo un ícono de la música latina, pero el paso del tiempo y las consecuencias de sus batallas personales comenzaban a ser más visibles. La voz de el príncipe de la canción, que una vez había sido una de las más poderosas y cautivadoras del mundo, empezaba a mostrar signos de desgaste. El brillo en su mirada, la energía con la que había deslumbrado en sus primeras décadas de carrera, ya no era la misma. Sin embargo, su amor por la música y por su público seguía intacto, aunque las fuerzas físicas lo abandonaban poco a poco.
En 2017, el que ya era un hombre mayor de 69 años que había soportado tanto en su vida, recibió una noticia que marcaría su destino final. Después de meses de molestias físicas y visitas al médico, José José fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una de las enfermedades más letales y difíciles de tratar. El diagnóstico fue un golpe devastador no solo para él, sino para su familia, sus amigos y sus millones de seguidores. La noticia se hizo pública, y de inmediato los titulares de los periódicos y las noticias internacionales se llenaron de titulares tristes que confirmaban que el hombre que había cantado sobre el amor y el desamor, que había sido un pilar de la música romántica, ahora luchaba por su propia vida. El diagnóstico cambió por completo la vida de José José. En lugar de seguir con su vida de giras y conciertos, se retiró parcialmente de los escenarios, y aunque su deseo de cantar seguía presente, la enfermedad le restaba cada vez más energía. Sin embargo, el príncipe seguía siendo un hombre de gran espíritu. A pesar de las dificultades, no dejó de mostrar su amor por la música ni por sus fanáticos. Siempre estaré con ustedes, decía a menudo, con esa convicción que solo un artista de su calibre podía tener. Después del diagnóstico, José José se mudó a Miami, donde pudo recibir atención médica y estar más cerca de sus seres queridos. Durante este tiempo, su hija Sarita Sosa se convirtió en un pilar central en su vida. Aunque Sarita había sido una figura algo controvertida en los últimos años de su vida debido a su relación con su padre, en este periodo se hizo más cercana a él. Ella se encargó de su cuidado y gestionó su vida diaria, lo que generó tanto apoyo como críticas. Los medios de comunicación, a menudo, se centraban en los desacuerdos familiares, especialmente en lo que respecta a cómo Sarita manejaba las decisiones sobre la salud de su padre y su legado. Muchos fans de José José especulaban sobre el trato que recibía el artista en sus últimos días, y las tensiones familiares fueron una constante en las noticias. Las acusaciones de que Sarita tomaba decisiones unilaterales sobre la vida de su padre, incluidos los homenajes y las entrevistas que él aceptaba, no ayudaron a mejorar la imagen de la familia en ese momento. Pero a pesar de las controversias externas, para José José, la presencia de su hija significaba consuelo. En sus últimos años, encontró en Sarita una compañera constante que lo acompañó en su lucha diaria, aunque la relación entre ellos estuvo marcada por la compleja mezcla de amor filial y tensiones familiares. En los años posteriores a su diagnóstico, José José vivió entre las sombras de la enfermedad y los destellos de esperanza. Hubo momentos en los que parecía que su cuerpo resistiría la enfermedad, como si el hombre que había vencido tantas batallas en su vida también pudiera salir victorioso de esta última lucha. Sin embargo, el cáncer no perdonó. Su salud se fue deteriorando con el tiempo. Las hospitalizaciones eran más frecuentes, y las noticias sobre su condición eran cada vez más preocupantes. Aunque su voz ya no era la misma, José José seguía siendo ese hombre que cantaba con el alma, esa figura cuya presencia en el escenario hacía que el corazón de su público latiera más fuerte. La fuerza que tenía cuando era joven para conquistar el mundo de la música parecía haber desaparecido, pero la fortaleza emocional de José José nunca se quebró del todo. En sus momentos más íntimos se veía a un hombre que había hecho todo lo posible por mantener su legado intacto. Aunque la voz ya no era la misma, seguía amando la música, y sus canciones seguían siendo una de sus mayores pasiones. En el fondo de su alma, José José nunca dejó de ser el mismo joven el triste, el cantante que había conquistado al mundo con su voz, y la tristeza de su situación solo servía para reforzar su deseo de seguir adelante. En medio de su enfermedad, José José protagonizó una de sus últimas presentaciones públicas en 2018, cuando viajó a México para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional. Fue un evento emotivo que parecía una despedida a su público más fiel. Aunque su salud ya estaba muy comprometida, se subió al escenario, y por un momento, el príncipe regresó. La magia de su voz seguía presente, pero también lo estaban los signos de su fragilidad.
Esa última gira no solo fue una serie de conciertos, sino una catarsis para el cantante. Parecía estar dándole un último regalo a su gente, la misma gente que lo había seguido durante años y que siempre lo había querido. Ese regreso a los escenarios, aunque limitado, fue una muestra de su amor incondicional por la música y por su público, que nunca dejó de apoyarlo. A medida que el cáncer avanzaba y su salud se deterioraba, el inevitable desenlace se fue acercando. En septiembre de 2019, José José se encontraba luchando contra su enfermedad en su casa en Miami, rodeado de su familia y amigos cercanos. El hombre que había sido un gigante en el escenario, el cantante que había llenado estadios y tocado los corazones de generaciones, estaba ahora enfrentando su última batalla. La noticia de su muerte, el 28 de septiembre de 2019, fue un golpe duro para su familia y para el mundo entero. A pesar de las dificultades en su vida, la música de José José nunca desapareció. El Triste, Gavilano Paloma, y tantas otras canciones seguirían sonando eternamente en los recuerdos de aquellos que lo amaron. La voz del príncipe de la canción había quedado en la historia, pero su vida, marcada por sus luchas internas y la eterna conexión con su público, nunca sería olvidada. El 28 de septiembre de 2019, el mundo de la música latina se tiñó de tristeza. José José, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas, falleció en su casa en Miami, dejando un vacío profundo en el corazón de millones de seguidores. La noticia de su muerte, aunque esperada, sacudió a México y al mundo entero. Su legado musical, sin embargo, permanece vivo. Su voz, su estilo único y su capacidad para transmitir emoción a través de cada acorde siguen siendo un referente de la música romántica. En los días siguientes a su muerte, su familia y fans organizaron homenajes para despedir al ícono. Su hija Sarita, que había sido el centro de controversia en sus últimos años, se encargó de los detalles de su despedida. Mientras tanto, miles de fanáticos se reunían para rendir tributo a quien había sido una voz insustituible. A lo largo de su vida, José José tocó los corazones de incontables personas con sus canciones, y su música se convirtió en un símbolo de amor, sufrimiento y esperanza. Aunque su final estuvo marcado por la enfermedad y la lucha contra sus propios demonios, el príncipe de la canción vivirá eternamente en la memoria colectiva, siendo recordado no solo por su talento incomparable, sino por su capacidad para convertir el dolor y el amor en melodías que nunca se olvidarán. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.